Bendiciones a todos mis amigos y amados en el Señor Jesucristo. Bueno, seguimos profundizando en la vida del Espíritu. Y eso no quiere decir que yo tenga el 100% de la vida reflejada en el Espíritu. Porque como todos ustedes, yo sigo buscando de continuo la vida con Cristo y la vida con Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que hace todo este trabajo, revela dentro de nosotros el carácter de Cristo, el cual se va moldeando a través de los años y la vida con el Espíritu para poder alcanzar ese fruto del que habla Gálatas 5:22, que ya te lo he mencionado en otros capítulos. Ahí se manifiesta Cristo y se enseña a las personas con las que convivimos o tenemos contactos. Pero Jesús, que enseña en el exterior del hombre por el Espíritu, lo mismo que él hacía en su ministerio, ese poder se va alcanzando en la medida que se establece Cristo. Por eso hablábamos en el capítulo anterior de la importancia de la sabiduría y el conocimiento, porque por mucho tiempo se ha establecido que uno de esos dones es para discernir los pensamientos de las personas y poder hablar de su pasado, de su presente y de su futuro. Y entonces decimos, wow, qué don de ciencia tiene esa persona. Y resulta que la palabra ciencia ni siquiera existe en la Biblia. Si tenemos tiempo, te lo voy a mostrar y enseñar el por qué no existe. Pero vamos a entrar en el tema, porque cuando nosotros podemos alcanzar la sabiduría de Dios y tenemos el conocimiento para poder hablar de ella, nuestras vidas cambian. Entonces, para eso tenemos que estar sellados y saber que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, quien nos fue dado para poder alcanzar esa vida con Cristo y esa vida con Jesús. La una es el poder de Cristo en nosotros transformándonos interiormente, y la otra es el exterior del hombre de Dios o de la mujer de Dios enseñando al Jesús que hacía milagros y señales. Bueno, entonces tenemos que saber sobre todo qué quiere decir sellados con el Espíritu Santo prometido. Bueno, cuando es algo que se refiere al Espíritu Santo que se ha prometido, es esa confianza y seguridad de que la intención y el deseo del Espíritu Santo es instalar a Cristo dentro de nosotros y ser parecidos tanto interior como exteriormente a Jesús y a Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo con el creyente, con el Hijo de Dios que se somete a la dirección, a la exploración, al discernimiento y al conocimiento que ofrece la sabiduría de Dios. Entonces es bien importante sabiduría y conocimiento. Por eso este tema, en esta parte que estamos tratando, es compartir lo que dice Pablo en Efesios 4, que los ministerios han sido constituidos para perfeccionar a la iglesia y llevarla a un mismo nivel de fe. La iglesia no puede ser dependiente ni de un hombre ni de una mujer. Tiene que ser dependiente del Espíritu de Cristo y del Señor Jesús. Y Efesios 1:13 dice que en Él, y en ese Él es Jesucristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. O sea que hay un mensaje que parece verdad, pero es mentira. Y entonces, claro, al uno profundizar en estas escrituras, hay muchas cosas que te van a explotar. Y te van a explotar porque las has creído mal, las has entendido mal, las has practicado mal. Eso no quiere decir que hayas perdido nada de la salvación. No, lo único que has perdido es de disfrutar
de la vida de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque dice que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no solamente es escuchar la verdad, y recuerda que la verdad de Dios es sabiduría, y la sabiduría solamente te la enseña el Espíritu Santo, y Él es el que te da ese evangelio que sí salva. Y dice, y habiendo creído, abrazaste la fe. Cuando nosotros creemos, aprendemos a confiar también. Porque creer y confiar es lo que hace que la fe funcione. Entonces, en eso se reconoce a alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el sello del Espíritu Santo es como cuando un documento se te es entregado, firmado y sellado, que están diciendo que ese documento está representando la propiedad de algo que tú adquiriste. Y cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, Él lo que está garantizando es que tú y yo somos propiedad de Él. Y que para que eso sea algo seguro en nosotros, nos llama que no fuimos sellados con un sello en un papel, sino sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo que ha prometido el Padre para todo aquel que creyera en su Hijo y confiar en Él, que nos es dado como garantía, o como aparece en algunas Biblias, las arras. O sea, es aquel valor, ese precio que se paga por anticipado para poder adquirir algo. O sea, el Espíritu Santo es la garantía que Dios pagó por nosotros para que nosotros fuéramos diferentes, para que naciéramos a una vida diferente. Por eso dice que en aquel tiempo os daré un corazón de carne. Y está hablando nuevo. No está hablando que Él te va a quitar lo que tienes, no. Él va a transformar ese corazón en un corazón nuevo. Por eso es que al hablar de la garantía o las arras es el precio que Él paga para garantizar que si nosotros somos susceptibles a la dirección del Espíritu Santo, Él nunca te va a forzar, nunca te va a obligar. Él va a hablar detrás de tu oído para decirte, esto es bueno, esto es malo. Esto no lo hagas, camina por aquí. Esto es lo que tienes que hacer. No dependa de las personas, depende de mí. No dependas de tu experiencia. Voy a usar tu experiencia, pero depende de la dirección mía. ¿Por qué? Porque así de la única manera que Él puede enseñar el poder de Él en nosotros. Es cuando nuestra alma está completamente liberada de los deseos que nos engañan, lo que Pablo llama los deseos de la carne. Es cuando nuestro corazón está dirigido completamente por el Espíritu Santo y Él nos va a dirigir con una palabra viva. Porque esa es la palabra de Dios, espíritu que da vida. Así lo expresa Pablo. Ya en Romanos 10:8, tenemos que ir por partes para poder que esto cale, se enraíce en nuestro corazón. Dice en Romanos 10, dice, más ¿qué dice? Refiriéndose a la salvación del hombre para esta vida y para la vida eterna. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cuando él está hablando de la boca y el corazón, está hablando que cuando tu culto racional, tu intelecto, tu voluntad, tus pensamientos, tus ideas, tus conceptos, tus principios, tus sentimientos, afectos, apegos, todo lo que forma el culto racional del hombre, el cual Pablo dice en Romanos 12, que si lo sacrificamos al Señor, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a dejar de pensar como el sistema de este mundo piensa y como atemoriza este sistema, sino que vamos a comenzar a pensar como Dios piensa y vamos a hacer la voluntad buena y perfecta de Dios en nuestra vida. De eso es que está hablando aquí cuando dice que la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice el mismo Pablo
o un poquito más atrás en Romanos 8, porque la mente puesta en la carne, ya les he hablado que la carne son los deseos corrompidos del hombre, en donde se habitaba a cometer errores, a cometer cosas contra Dios, los cuales son calificados como pecados, son muerte. Para eso vino Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos enseñara vida y dejáramos de estar muertos. Ese muertos están atos, separados de Dios. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne, en los deseos engañosos, en las cosas que te corrompían antes, son enemigos de Dios. Porque para eso vino el Espíritu, para revelarnos a Cristo y a Jesús en nuestro interior, para que nuestro exterior sea la imagen de Él. Dice, pues, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y a los que están en estos deseos engañosos en la carne, no pueden agradar a Dios. Pero los que tienen la palabra en su boca, es decir, si la palabra está en tu boca es porque tu mente ha sido ya transformada a una manera diferente de pensar, de ver, de vivir. ¿Por qué razón? Porque lo que sigue en la fe es poder ver lo que no es como si fuera. Lo que sigue en la fe es poder hablar a cosas que no existen para que existan. Para que por las palabras que nosotros hablemos de Dios, confiando y creyendo en ese Dios, se formen, se hagan. Dice, esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Aquí tienes que reconocer cuánto Dios nos ama. Tú no puedes comenzar a reconocer y entregar tu voluntad al Espíritu Santo para que te revele a Cristo y al Señor Jesús si tú no puedes entender el valor, el precio que se pagó por tu alma y por tu corazón antes aún de que nacieras. Porque es muy fácil decir amo a Dios. No, vivir amando a Dios es otra cosa muy diferente. ¿Ya? Porque es confesar con nuestra boca, es esa dependencia completa de que en todo momento estamos hablando de lo agradecido que estamos con Dios por la salvación, por la provisión, por su cuidado, por cómo nos habla nuestro oído para dirigirnos, para abrirnos puertas, hacer de lo imposible posible. Entonces, cuando nosotros podemos vivir ese amor, podemos contemplar la cruz, podemos contemplar la resurrección de entre los muertos del Señor. En ese tipo de vida dice que serás salvo, pero ese salvo, ahí recuerda que hay soteria y souso. El uno es para la vida eterna y el otro es en la vida diaria. O sea, cuando Él habla de que tengamos esa vida, es que vamos a llevar esa vida de bendición aquí en la tierra. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia. Y ya te hablé lo que era el corazón, lo que compone todo el culto racional. Cuando allí solamente está navegando los principios de Dios, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, esas palabras que estamos ahí llevando para atrás, para adelante, para los lados, para el frente, esa dependencia de no movernos sino bajo una palabra del Señor, alcanzamos justicia permanente en todas las cosas y en la vida eterna ya lo tenemos en la cruz. Y con la boca se confiesa a Jesucristo para alcanzar salvación. Aquí ya se habla de la salvación eterna. Pues la Escritura dice, todo el que cree y confíe en Él no será avergonzado o defraudado. O sea, aquí Pablo comienza a hablar de esa vida de justificación, no solo para la vida eterna, sino para la vida aquí, donde se establece el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Amamos tanto a Dios que nosotros podemos ver cómo nos hace justicia aún en los momentos difíciles, complicados,
que parece que no podemos salir, pero como creemos y confiamos en cómo nos ama Dios y cómo nosotros amamos al Señor y estamos agradecidos de Él, Él dice que no seremos avergonzados o defraudados, pues esa fe produce un fruto y un fruto visible. Y el que lo confiesa debe amarle igual o más que a todo y a todas. Y esto, aunque ya te lo he explicado en capítulos anteriores, voy a retomarlo porque es importante en este punto. Si nosotros no podemos amar al Señor Jesucristo y la coinonía con Él y el Espíritu Santo, pues Él no va a aceptar. Para que esa fe funcione, como te lo he dicho muchas veces, la fe gira en el amor a Dios y en el amor de Dios por nosotros. Pero si amamos más a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, o un deporte o un hobby que tú hagas, o algo material que tú tengas, y amas mucho más eso que al Señor, entonces allí es donde ya vienen las cosas de separación con Él, porque hay algo que es más importante que Dios y nada puede ser más importante que Dios. Profeta, ¿y cómo yo me doy cuenta si yo amo a Dios? Bueno, si las cosas de Dios no te tiran más a escuchar, a participar, a hablar, que las otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, e incluso Él habla de la esposa, de los hijos, los nietos, los padres, los hermanos. Si esa gente es más importante, la amas más que al Señor, vas a ver lo que Él dice. Ahí en Lucas 14, hablando él del discipulado, porque eso es algo que en algún momento, alguna vez tiene un chispito por ahí. Muchos vamos a la iglesia, bueno, la congregación porque le somos nosotros, pero no todos son discípulos. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a pagar el sacrificio que hay que hacer para seguir ciegamente a nuestro Dios. ¿Ya? Y tenemos que entender que todos no lo van a hacer. Ojalá todos fuéramos discípulos, pero ni al Señor Jesús le fue. ¿Cómo vamos a esperar que todos los que estén a nuestro alrededor lo sean? Nos manda a ser discípulos, pero no dice que todos sean discípulos, porque Él mismo sabe que no va a ser así. Ya te lo expliqué al capítulo anterior, cantidades de cosas que impiden que la gente se pueda consagrar. Y habrá tiempo en la vida de las personas en que lo podrán hacer. Otros no alcanzarán ese tiempo. Y dice en Lucas 14, del 26 en adelante, si alguno viene a mí y me aborrece, si alguno viene a mí y no aborrece, y comienza a decir a su padre, madre, a su mujer, hijos, sus hermanos y hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y siempre siempre nos daban esto como con unas comillas de, uy, este versículo no lo quiero tocar porque ¿cómo voy a decir que si no aborrezco? Si aborrecer es rechazar, es como odiar, como sacarlos fuera. No, la palabra que se conjugó ahí del escritor es la palabra miseo, del griego, y no es aborrecer. Esa palabra que tú la puedes buscar en cualquier página de internet o internet, algo teológico, es M-I-S-E-O, que es igual a amar menos. Igual que cuando leemos la palabra Kia, cuando habla de los 4 ministerios y maestros, esa I significa que hay un quinto departamento. Y resulta que lo que dice es que todos esos que han mencionado, que sean maestros. Aquí es igual. Yo te decía la semana pasada o antepasada que hay muchas cosas de estas que tenemos que aclararlas. Porque no es que tengamos que aborrecer la familia, sino que no amemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu por debajo del nivel que le tenemos al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a sus hermanos y hermanas.
aún hasta nuestra propia vida. Lo que Él está pidiendo es que lo amemos tanto como amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestros padres. Que no sea el amor de Dios por debajo de ellos y nos dediquemos tan plenamente a la familia que nos olvidemos de Él. Comenzamos a tener ya tiempito muy pequeñito para Dios. Oraciones con café en la mano y no, me tengo que ir. O no, ya llegué muy cansado y no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos dejando de lado al Señor y en ese momento nos vamos separando de Él. Es cuando yo te he narrado muchas veces que entramos en la voluntad permisible, el momento en que Dios se retira la protección porque nos alejamos de Él. Ya no es que Dios se aleja de nosotros, nosotros lo hacemos. Y entonces dice, si no sentimos amor por Jesucristo de la misma forma que por nuestros seres queridos, no se puede manifestar el Espíritu como Él desea. O sea, Él desea manifestarse. Entonces dice que seremos de alabanza para su gloria cuando Él no sea segundo ni tercero. Cuando Él sea muy mínimo a igual. Porque dice que no lo amemos menos que a la familia, a la esposa, a los hijos. No. Ojalá lo amemos más que a ellos. En ese momento seremos de alabanza para su gloria. Porque este es el reconocimiento de la salvación y para esta vida eterna. ¿Ya? Por eso es la importancia de entender la sabiduría y el conocimiento, lo que hablamos la semana pasada. Cómo poder dar vida a estas cosas. Porque las buenas nuevas del Evangelio del Señor son solo la interpretación que hace el Espíritu Santo de las Escrituras para enseñarnos su gracia y cómo vivir por fe en esas palabras de vida. O sea, el Evangelio, las buenas nuevas que el Señor ofreció, igual que hace 2 semanas te lo interpreté ahí en el Sermón del Monte, cuando el Señor decía que no venía ni a quitar ni una tilde ni una coma. Él venía a hacerles entender cómo era la Escritura. Y esa labor no la hace sino el Espíritu Santo, igual que lo hizo con todos los apóstoles que escribieron. Los inspira en la palabra para que puedan ver la sabiduría y la gracia de Dios, porque las buenas nuevas del Señor siempre van a ser gracia y fe, esperanza y vida, justificación, sanidad, salvación, protección. Esa es la gracia de Dios. Ahora, eso no comulga con alguien que tenga un pie en el mundo, pensando y su mente navegando en los deseos terrenales, olvidándose de que el tesoro está en las cosas eternas, en las cosas que de verdad no se corrompen y que tienen valor y que transforman la vida presente. Pero entonces, cuando nosotros vamos a interpretar estas palabras para que todas las puedan tener, y no sea que piensen que yo soy el sabio de la Biblia y que la última Coca-Cola del desierto, no. Esto está disponible para cualquier persona que tenga hambre de Cristo, que es el verbo. Usted comienza a investigar las palabras, órele, pídale al Señor que le dé la sabiduría y el conocimiento para poder interpretar la sabiduría, para que usted pueda informar, compartir de verdades que van a cambiar vidas. ¿Ya? Pero cuando nosotros miramos estos términos de lo que es sabiduría y conocimiento en el griego, porque está escrito en griego, miramos, por ejemplo, que cuando habla de sabiduría, se expresa en el griego con la palabra Sofía, S-O-P-H-I-A, que es lo que imparte Cristo. Es la revelación que el Espíritu Santo hace de Cristo que se encuentra en los textos de Dios, hablados o que los impartimos. Y cuando el creyente absorbe las palabras de Dios, tiene que ahora entrar. Una vez que el Espíritu te enseña la sabiduría de Dios, entonces
te hace sabio porque tú coges el conocimiento y lo comienzas a usar en práctica, en ejercicio en tu vida. Y ya cuando la palabra sabiduría es sembrada por Dios en ti, ya ahora cambia el significado del griego porque ahora es sofizo. Ya no es Sofía, sofizo. Dios te hace sabio, te planta. La sabiduría de Él te da, te capacita, te dota espiritualmente para que puedas practicar la sabiduría de Dios, que para hacerlo necesitas el conocimiento. Entonces, cuando se te revela esta diferencia entre lo que Dios dice y lo que hacemos, es el punto de hallar esa diferencia en donde adquieres el conocimiento de Cristo, lo al cual vas a practicar, y entonces te va llevando en un crecimiento de fe que ya no es solamente conocimiento. Ya ahora la sofía de Dios se hace sofizo, que es sabiduría implantada, para que el conocimiento, ¿ya? Que no es lo que muchas veces nos interpretaron con la palabra ginosco, que ya era, le pusieron ciencia. Ginosco es ciencia del griego, ¿ya? Perdón, ginosco es conocimiento del griego, ¿ya? Porque la palabra que no se usa es la palabra ciencia, que es gnosis. Esa es la palabra que no aparece, pero después te la voy a explicar porque se me acabó el tiempo. Recuerda, necesitamos que la sabiduría de Dios se implante en nosotros, que es el verbo, que es el Cristo. Cuando esa palabra se nos revela, tú puedes alcanzar la dimensión de lo que Dios desea hacer contigo. Entonces, ahora el Espíritu te da el conocimiento de cómo poder aplicar esa palabra que Dios te acaba te la descubre, te la hace mirar, te la hace ver, para que tú puedas caminar ahora bajo un principio de Dios. El poder hacerlo y explicarlo es conocimiento. La palabra del griego es ginosco, que se escribe así, pero cuando tú la pronuncias ya no es kio. Tú esto lo puedes buscar, pero fíjate usted, ¿para qué me enseña todo eso? ¿No? Si yo ni siquiera hablo griego, yo simplemente uso los diccionarios para darme cuenta de lo que cada palabra significa, porque las palabras, cuando se te aclaran, se te da vida a un versículo que has leído por mucho tiempo. Se necesita que la diferencia entre lo que haces y lo que Dios dice que debes de hacer, cuando se te abre ese conocimiento, ya Dios te mete sabiduría de Él. Pero el cómo hacerlo es conocimiento practicable. Pero se me terminó el tiempo. Seguiremos hablando de esto. Este pedacito de introducción a lo que es sabiduría y conocimiento, un poco engorroso, porque te toma muchas palabras para poder explicarte algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si la sabiduría de Dios es implantada en nosotros y nosotros conocemos cómo poder hacer, porque se convierte en conocimiento practicable, entonces tú ahora puedes entender el por qué Dios te dice algo, el para qué te sirve lo que Dios te está haciendo y el cómo hacerlo. Eso es lo más importante de la revelación de la palabra, y eso es lo que Pablo habla en todas sus cartas. Pero se me acabó el tiempo, pero seguiremos, porque quiero quitar de tu mente y de tu corazón la palabra ciencia. No hay un don de ciencia en donde dice, mira qué don de ciencia tiene. Le dijo el pasado, el presente y el futuro. No, eso no es un don de ciencia. La palabra ciencia no se usa en la Biblia, en ninguna parte, ¿ya? Porque pertenece, aunque estoy en un chispito ahí, es una palabra gnóstica, ¿ya? Eso viene de filosofía griega, de la palabra del griego noxis, que se pronuncia en el griego audis. Eso significa ciencia, que es algo que es construido por el hombre en sus pensamientos y en su filosofía. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene porque tenemos tiempo. Padre, Señor mío, te doy gracias
Y permíteme, Señor, tener el denuedo y la capacidad de poder explicar estos primeros dos dones de poder del Espíritu Santo, que son sabiduría y conocimiento, y poder quitar del corazón de mis hermanos la palabra ciencia. Porque todo lo que el Espíritu Santo hace tiene que ver con una vida espiritual de poder, que debe de acompañar esa palabra que tú nos revelas, para que nosotros podamos tener una fe practicable. Una fe practicable es que presente hechos, de que puedes que entiendas pocas cosas, pero esas pocas cosas que tú practicas son un conocimiento y una sabiduría tal que Dios puede ejercer en ti señales, milagros, esperanza para otras personas, fe, confianza. De eso se trata el Evangelio, de que tengamos poder en lo que hablamos y en lo que hacemos. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.